Gracias, Carol. Hermosas palabras. Tenemos ahora a continuación la ponencia del profesor Alfredo Serrano, actual director del Centro Estratégico Latinoamericano vinculado CELAC, vinculado al IAEN, es también director de la línea de investigación de análisis coyuntural y desafíos estratégicos de la economía venezolana, el Grupo de Investigación Social Siglo XXI en Venezuela, y profesor visitante de la Universidad de Buenos Aires, además del citado Instituto de Altos Estudios Nacionales. Asesor y consultor internacional de estudios de economía del desarrollo y economía internacional, además de políticas públicas para América Latina, tanto en Ecuador como en Bolivia y Venezuela. Es autor de libros recientemente presentados y que creo que pronto se presenta, si no me equivoco, en La Habana, sobre el pensamiento económico de Hugo Chávez, editado por el IAEN, o de textos como la nueva Constitución Económica del Ecuador. Sin más preámbulos, Alfredo, tienes la palabra. Muchas gracias. Buenas noches a todas, a todos. Gracias a CIESPAL por haber puesto así encima de la mesa siempre unas jornadas para hablar sobre el comandante Chávez. Creo que siempre es de agradecer no solo que se escuche en Venezuela constantemente hablar de Chávez, y digo de Venezuela porque paso mucho tiempo en el país de la embajadora, sino también cuando uno viene aquí a Ecuador y se observa que hay un interés importante por hablar sobre el legado programático, el pensamiento político, económico, comunicacional, geopolítico. Y así podríamos seguir, religioso, pedagógico, ¿no? Podríamos seguir extendiéndole las múltiples aristas de esa identidad, ¿no? que acabó construyendo en política, ¿no? Chávez para Venezuela y para la región latinoamericana. Quería agradecer también a la embajadora por haber auspiciado también, participado en este tipo de eventos. Cuando uno le ponen a hablar sobre geopolítica y la Cumbre de las Américas, a mí el sábado, si hubiera participado en una ponencia, me hubieran salido muchos exabruptos, ¿no? Esto va pasando el tiempo y uno va cocinando lentamente, ¿no? El sábado estaba feliz cuando veía a Raúl Castro hablando de la manera que hablaba, hablando de la manera tan frontal que hablaba y cobrándose de una manera tan hermosa, anecdótica, jugando con la anécdota, cuando él pedía que le repararan los minutos que le habían quitado en los años anteriores, que era tan simbólico en esos momentos, ¿no? Solo con esta frase tan cubana, ¿no? Estaba dejando claro que la historia le estaba debiendo mucho, y ya con eso, por mucho que dijera Obama o intentara decir, como decía Carol, que la historia le importa bien poco y todas esas cosas, se había quedado ya en el imaginario de la cumbre las palabras del comandante Raúl Castro en torno a esto. En estos momentos uno lloraba delante de la tele viendo Telesur, y digo lloraba en términos literales, lloraba, pero luego escuchaba a Obama, luego escuchabas algunas otras voces, o mejor dicho, no escuchabas otras voces, y uno pues acababa la noche con sabores agridulce, ¿no? Con este presidente Nicolás Maduro teniéndose que defender de algo realmente no irrisorio, sino difícil hasta de comprender, como la propia presidenta Cristina dijo. Pero cuando va pasando el tiempo, pasando los días, uno observa la cumbre, como me gusta al menos a mí analizarla, como un capítulo más de una secuencia histórica en las últimas décadas. Yo creo que la cumbre, no me gustaría que hiciéramos la película hollywoodiense en términos o en torno a la cumbre, que es lo que intentaría el presidente Barack Obama con la foto del momento después con el comandante Raúl Castro, con la rueda de prensa también armada marketineramente hablando. Yo creo que el capítulo fue interesante, pero insisto, es como un capítulo, una secuencia histórica para América Latina muy importante en los últimos años, en las últimas décadas. Por eso, cuando uno va a contextualizar y analizar la cumbre ya a día de hoy, yo ya lo veo con cierta retrospectiva, lo miro hacia atrás, insisto, como capítulo, sobre todo en algo que yo por lo menos una de las tesis que más procuro sostener, que estamos en un cambio de época, pero no solo estamos en un cambio de época por usar cierta terminología académica, sino que uno lo visualiza en una transición muy concreta. Yo diría que hemos transitado en 30 años del consenso de Washington a un nuevo consenso latinoamericano del siglo XXI. Yo me atrevería a hablar del nuevo consenso bolivariano. Me gusta más hablar del consenso bolivariano que del nuevo regionalismo latinoamericano. Me parece que es un verdadero consenso. Y de hecho en la cumbre uno percibía cómo existía ese nuevo consenso. Estaba allí, latente, presente. Estaba presente Chávez, estaba presente Fidel, estaba presente Néstor, estaba presente Lula.
Y estaban presentes porque incluso el sentido común de un cambio de época se percibía en el lenguaje, en las categorías, en la manera de mirar cuando la presidenta Cristina pide casi los anteojos y dice ¿dónde está Obama? Como diciendo ¿dónde está uno más? No sé, es otra manera de hablar, como el presidente Nicolás Maduro cuando le interpela, cuando el presidente Evo Morales, cuando el presidente Correa le saca de su propia agenda, teniendo que forzar al presidente Barack Obama a responderle en los últimos minutos salido de su guión. Y eso es fruto de un cambio de época, de un nuevo sentido común, de nuevas categorías, de nuevos lenguajes, de incluso palabras. Y que cuando hablo de consenso bolivariano, de nuevo consenso latinoamericano del siglo XXI, que yo creo que es una tarea que nosotros tenemos que dotar de contenido cuando hablamos del legado del comandante Chávez, porque nos dejó mucho por todavía seguir trabajando, profundizando. O sea, cuando uno habla de ese consenso bolivariano, también incluye a otros países que no están inmersos en estos procesos de cambio. El silencio es parte del consenso bolivariano. Ninguno de los países, como Colombia, como México, como Perú, y podríamos ir citando otros países como Guatemala, ninguno se atrevieron a condenar a Venezuela. No respaldaron la voz de Nicolás Maduro en el lugar, no lo hicieron. Pero también es cierto que no se atrevieron a ponerse del lado del presidente Barack Obama. Y esto es sintomático. Es el resultado de un cambio de época. Por eso cuando uno dice que estamos en un nuevo consenso, es que un consenso no siempre es de máximos, como podría ser la Alianza Bolivariana, de un proceso de cambio más profundo, más radical, desde sus raíces, comandado por Venezuela, Bolivia, Ecuador, o incluso como otros países que se han sumado con mucho protagonismo en la región, como el caso argentino. El caso brasilero, probablemente más en la etapa de Lula que en la etapa de Dilma. Dilma también entró en un conjunto de lugares comunes a los que luego me referiré, quitando la condena más suaves, en una versión blanda de apoyo a Venezuela. Pero cuando digo que es un nuevo consenso, es que la región latinoamericana no se atrevió, insisto, a arrinconar a Venezuela. No había manera de hacerlo. Porque incluso habían firmado días antes en CELAC, en UNASUR, en los espacios creados desde la nueva construcción del consenso latinoamericano, la CELAC, UNASUR, habían ya dicho el respaldo absoluto a Venezuela. Claro, delante de Barack Obama como que estaba feo decirlo, ¿no? Sin embargo, insisto, el silencio es parte de este nuevo consenso. Y digo que han cambiado las cosas porque hasta la propia Alianza del Pacífico, que es este remake del ALCA en siglo XXI, cambia sus formas de operar. Ya no sale en la foto el presidente de los Estados Unidos. Ya no aparece cuando están en la foto esa que siempre van vestidos de blanco, ¿os habéis fijado, no? No sé por qué, parece que es una campaña de venta de algún champú o algo así, ¿no? Y digo esto porque cuando hablo de venta de un champú es que, claro, ellos entienden que la integración es mercantilizando todo el espacio. Es una integración con un objetivo, obviamente, de crear un espacio mercantilizándola. Cuando uno dice esto y observa a estos 4 presidentes, ese silencio de Peña Nieto, ese silencio del propio Santos. Y a mí me llama poderosamente la atención porque tenemos que ser, como en esto, muy optimistas. Este nuevo consenso latinoamericano se notaba y se percibía incluso en esa forma, insisto, del relato, lo discursivo, las categorías. Pero este nuevo consenso latinoamericano que uno percibe en la cumbre, que disputa o que intenta enterrar, como sería un poco en un sentido muy gramsciano, intentando enterrar lo viejo para hacer renacer eso nuevo, que sigue estando en disputa, y es una palabra que quiero dejar permanentemente, es otra tesis que incluso dentro del centro estratégico siempre estamos trabajando. Estamos en un momento de disputa. Si uno tuviera que decirlo muy gráficamente, hemos pasado de las décadas perdidas neoliberales a una década ganada para la gran mayoría social de América Latina. Y ahora estamos, me atrevo a decir, en una década en disputa. Estamos otra vez en batalla. Con esto no significa que la década ganada no ha sido sin disputa. El presidente Chávez sabía muy bien lo que era disputar, no solo contra los organismos internacionales, sino contra los intentos de golpes de Estado. El presidente Evo, el presidente Correa, todos tuvieron que ganar esa disputa, pero ahora otra vez se abren signos de interrogación. Y en la cumbre se percibía, uno percibe perfectamente cuáles son esos signos de interrogación. Me quedo con unas palabras del presidente Rafael Correa en la cumbre que a mí me llamaron poderosamente la atención y que luego lo vi muy poco reflejado en los medios de comunicación y en los análisis. Él utilizó de una manera muy visual algo que yo creo que refleja el nuevo paradigma de esta disputa geopolítica que se percibía en la cumbre. Él habló de las 2 Américas.
él utilizó el término, aquí estamos sentados las dos Américas, diciendo que no hay una única América monolítica, homogénea, uniforme, o sea, no hay ninguna posibilidad de ALCA. El ALCA ya fue mandado al carajo. Y Correa tenía y retomaba de una manera muy interesante cómo la disputa geopolítica en el continente americano parte de dos bloques, la América del Norte y todo el conjunto del resto de la América latinoamericana, de nuestra América, que está bien constituida en los nuevos organismos, CELAC, UNASUR y todo eso que ya sabéis. Y esta forma de graficar también el presidente Correa, que insisto, pasó así como muy de puntillas en los análisis, creo que invita y abre hacia futuro a seguir discutiendo, interpretando la geopolítica a partir de esta cumbre de las Américas, entendiendo que están en disputa dos Américas. Y cuando digo dos Américas, están en disputa dos modelos políticos, dos modelos sociales, dos modelos económicos. Cuando uno observa por qué me atrevo a decir que están en disputa dos modelos, más allá, insisto, de la cuestión geográfica, sino me atrevo a hablar de la cuestión más geoeconómica y geopolítica, es que porque Estados Unidos está claramente en disputa para intentar volver a recuperar la posición de hegemón, de recuperar la hegemonía que yo diría que se ha tambaleado en los últimos años. Como vengo de la economía, permítanme una simple cuestión estrictamente económica. Los Estados Unidos tienen el mayor déficit comercial del mundo. Los Estados Unidos tienen el mayor déficit fiscal del mundo. Los Estados Unidos tienen la mayor deuda pública del mundo. Los Estados Unidos solo pueden sostener estos tres niveles de récord históricos si tienen la hegemonía del dólar. Sin la hegemonía del dólar no es sostenible estos déficits fiscales, comerciales y en materia de deuda pública. Cuando digo sostener la hegemonía del dólar, que algunos autores dicen que es la mejor arma de destrucción masiva del nuevo consenso de Washington, ¿no? Abierto antes desde los acuerdos de Bretton Woods. Cuando hablo de esto, doy otro dato. Hoy en el mundo cada vez se acumula más reservas, no en dólares. Quiero decir que si antes de la llamada crisis, cosa que no me gusta llamar la crisis, del 2008, ese detonante financiero de una crisis orgánica del sistema capitalista, antes de ese año, el 2006, 2007, el mundo acumulaba reservas en un 85% en dólares. Nada más y nada menos. Hoy en día, esa cifra ha descendido al 60%. Quiero decir que el mundo cada vez acumula menos reservas en dólares. Pero podríamos ir citando tantos ejemplos que han salido aquí en las jornadas. La creación del Banco Asiático de Infraestructuras, de Inversiones en Infraestructuras, el BAI. En la cumbre última del año pasado en Brasilia de los BRICS. El Fondo de Reserva, el Banco de Desarrollo, el nuevo Banco del Sur, que el canciller Ricardo Patiño recientemente dijo que vamos hacia adelante. O algo que les duele mucho, la creación de un árbitro regional que hace no depender del CIAD y del Banco Mundial. ¿Qué quiero decir con esto? Es que cuando existe un conflicto con las inversiones extranjeras directas, lo resuelve el Banco Mundial. Si hay un conflicto, una inversión extranjera directa contra el Ecuador, o sea, caso Chevron, lo resuelve el Banco Mundial. Constituciones como la ecuatoriana, como la boliviana, como la venezolana, se han emancipado de eso. Pero eso no significa que lo hayan podido hacer de manera retrospectiva. Y ahí están las batallas, las disputas. Justamente la UNASUR está trabajando a cargo de la Cancillería ecuatoriana en la creación de un árbitro regional en UNASUR. Quiere decir esto que cuando hay un conflicto puertas adentro, se resuelven puertas adentro. Y esto le jode mucho a los gringos. Mucho. Pero le jode, pero porque tienen razón para que le jodan. Tienen razón para que le fastidien que este cambio de época no solo es una palabra linda salida de la boca de Álvaro García Linera, sino es que esto se concreta en la política, en lo económico, en lo comunicacional, en lo social, en lo institucional, en lo financiero. Y así podríamos ir incrementando esos niveles de integración regional nuevos, novedosos, desde el sur para el sur con el sur, sin tener que pedir permiso al norte. Y es que el sur está cada vez menos aislado del mundo, está probablemente más desconectado del hegemón, pero mucho más conectado con el resto de bloques en este mundo pluripolar. Y esa es verdaderamente lo que uno percibía en esta cumbre. Por eso el caso cubano es tan llamativo. Claro, es que uno cuando lo lee, ¿por qué? ¿Por qué? Más allá de muchos detalles. Una de las lecturas es decir, es que Estados Unidos intentó aislar a Cuba y hoy en día Cuba es el país menos aislado del mundo. Relaciones con toda América Latina, presidió la CELAC durante su año. Los diálogos por la paz en Colombia están situados en La Habana.
La Unión Europea está ya abriendo las relaciones comerciales, políticas, bilaterales con La Habana. China, Rusia, los BRICS. Claro, ¿qué sentido tiene que Cuba pueda seguir planteándose desde Estados Unidos como si fuera una isla, cuando lo mismo le pasan con Venezuela? Yo me río mucho con Venezuela. Ellos utilizan otras armas de destrucción masiva, las agencias calificadoras de riesgo, que apelando a Galeano una vez le dijo que son las agencias descalificadas de riesgo. Con toda su razón. ¿Qué sucede? Intentan estrangular financieramente a Venezuela, dándole no sé qué triple negativa, C negativa, como si fuera un país en plena guerra, ¿no? ¿Para qué? Para encarecer la posibilidad financiera de los venezolanos. Pero no se dan cuenta que Venezuela está más interconectada en el mundo que nunca. Que tiene promesas de inversión extranjera china que no ha tenido nunca ningún país de América Latina durante toda la historia del siglo XX y XXI. Por lo tanto, le pueden dar la triple C negativa, la Z si quieren inventarla. Pero es que Venezuela sigue obteniendo sistemas financieros y no está aislada del mundo. Por eso cuando intentan aislarla económica, políticamente, se encuentran verdaderamente en graves problemas. Y en la cumbre uno percibía perfectamente como Obama, y me sumo a todas las palabras que planteaba Carol, como Obama, cuando planteaba, fijaros, que no intentó cuestionar frontalmente a casi ningún país de la región latinoamericana. Era muy difícil para él tocar una tecla, más allá de algunas indirectas o filigranas que pudo hacer, o triple salto mortal que hizo para intentar dejar en el aire alguna cosa sobre Venezuela, pero sin embargo no se atrevió a hablar de ninguno de los países que estaban allí presentes y a los cuales el presidente Barack Obama no está en absoluto a gusto. Imaginaros cuando habla el presidente Evo Morales delante de Obama, ¿cómo le habla? ¿Con qué soberanía le habla? ¿Con qué claridad? O la propia presidenta Cristina, o Rafael Correa, que le hizo un repaso de la propia historia norteamericana. Claro que son nuevos tiempos, pero tampoco puedo plantear que son nuevos tiempos como para echar los brazos. Y a mí la cumbre me dejó como un interrogante que con esto sí quiero cerrar. El interrogante fue más lo eclipsado que quedó por parte de nuestro bloque, el del cambio de época. ¿Cuáles son los desafíos estratégicos para los próximos años? A mí me hubiera encantado escuchar mucho más a nuestros representantes en este cambio de época, en esta disputa, también retomar agenda de cuáles son los desafíos estratégicos. Porque era normal estar a la defensiva en tanto que hay una agresión imperial como la que había. Pero también es necesario no estar siempre mirando hacia atrás, y me agarro mucho a las palabras del comandante Chávez, siempre es necesario un salto adelante. Ese término que él utilizó apelando a Mao, pero que lo utilizó y lo reutilizó y lo trabajó desde 2004 en adelante hasta su último golpe de timón, allá por octubre del 2012, cuando después de haber ganado las elecciones no se quedaba satisfecho con los 11 puntos de diferencia que le dio al señor Capriles. No, él volvió a pensar adelante. Y eso es algo que lo dejo como reflexión final, porque creo que para ganar la disputa sí o sí debemos abordar cuáles son los ejes estratégicos. Los ejes estratégicos en disputa son muchos. Una pregunta que a mí me llega y que me tiene como a flor de piel es si la inserción de América Latina en el mundo, en esta disputa, en esta transición geopolítica, ¿va a ser una inserción bolivariana o va a ser una inserción brixiana? Cuando digo brixiana se entiende el término, ¿no? ¿Vía BRICS o vía región latinoamericana? Y esto para mí es una disputa que no significa que sean compartimentos estancos, aislados, pero son preguntas que tenemos que hacer. ¿Es vía Banco del Sur o es vía el Banco de los BRICS? ¿Apelamos a los fondos de reservas de ellos o a los nuestros? ¿O cómo hacemos virtuosamente que se entiendan entre ellos? Estos son temas que a mí, insisto, creo que son los temas que post-cumbre deben retomar la agenda en materia de, para ganar esta disputa, insisto, que se abre para América Latina. Quiero terminar con una frase para sumarme al homenaje a Galeano, que yo creo que resume, para mi gusto, muy bien qué supuso o qué fue, cómo podemos leer esa cumbre de las Américas. Galeano ya en los 70, en ese famoso ya libro de las venas abiertas de América Latina, dijo algo que uno podría tranquilamente utilizarlo a 16 de abril del 2015. Leo, en Washington tienen ya motivos para sospechar que los pueblos pobres no prefieren ser pobres. Y con eso cierro. Gracias.